Bendiciones, muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de lectura, escuchando la voz de Dios. Damos muchas gracias a nuestro Señor por la oportunidad que tenemos de día a día meditar en su palabra y ser fortalecidos en fe. Les invito a que dispongamos todo nuestro corazón y que pongamos este espacio en sus manos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti y te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tus palabras que son vida para cada uno de nosotros. Hoy nos disponemos a recibirlas, que sean sembradas en lo más íntimo de nuestro ser y que fructifiquen. Espíritu Santo, guíanos en este tiempo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se van conectando con nosotros. Hoy en nuestro día 99 de lectura nos corresponde leer 2 de Samuel capítulo 5 versículos 1 al 10, 1 de Crónicas capítulos 11 y 12 y el Salmo 133. Y sin más, leamos juntos. 2 de Samuel capítulo 5 dice así: Luego, todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: Somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: Tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de Israel. De modo que allí, en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y le ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Luego, David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: Odio a esos jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. Ahora les invito a que me acompañen al libro de 1 de Crónicas y vamos a leer los capítulos 11 y 12. 1 de Crónicas capítulo 11 dice así: Luego, todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: Somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor su Dios le dijo: Tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de mi pueblo Israel. De modo que allí, en Hebrón, David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel, y le ungieron rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Después David fue con todo Israel a Jerusalén, o Jebús, como solían llamarlo anteriormente, donde vivían los jebuseos,
los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebús se mofaba de David. Jamás entrarás aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. David había dicho a sus tropas: el primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarvia, una hermana de David, fue el primero en atacar, y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa, y es por eso que se llama Ciudad de David. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Jasobeam, el Acmonita, quien era líder de los tres, el grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez, utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pasdamim y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y David no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¡Ah! ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén! Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor. «No permita Dios que la beba», exclamó. «Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela». De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hermano de Joab, era líder de los 30. En una ocasión, usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas, mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez,
armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía 2,5 metros de altura, y estaba armado con una lanza tan gruesa como un rodillo de telar. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benaía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Entre los guerreros más destacados también se encontraban Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, de Arod, Eles, de Pelón, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatot, Sibecai, de Usa, Salmón, de Ao, Maharai, de Netofa, Eled, hijo de Baana, de Netofa, Itai, hijo de Ribai, de Gibeá, en la tierra de Benjamín, Benaía, de Piratón, Urai, de las proximidades de Nahale Gaaz, Abi Albón, de Arabá, Asmavet, de Bahurim, Eliaba, de Saalbón, los hijos de Jasén, de Gisón, Jonatán, hijo de Sage, de Arar, Ayam, hijo de Sarar, de Arar, Elifal, hijo de Ur, Efer, de Mequer, Ahías, de Pelón, Esro, de Carmelo, Parai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibjar, hijo de Agrai, Selec, de Amón, Naharai, de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, de Jatir, Gareb, de Jatir, Urías, elitita, Sabad, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa, el líder rubenita, que tenía 30 hombres consigo, Hanán, hijo de Maac, Josafat, el mitnita, Usías de Astarot, Sama y Jehiel, hijos de Otam de Aroer, Gediael, hijo de Simri, Joha, su hermano, de Tis, Eliel, de Mahaba, Jerebai y Josabía, hijos de El-Naam, Idma, de Moab, Eliel y Obed, Jaasiel, de Soba. Capítulo 12. Los siguientes hombres se unieron a David en Siclag, cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda, al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe era Ahiezer, hijo de Sema, de Gibeá. Su hermano Joás era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes: Gesiel y Peled, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los 30, Jeremías, Jaasiel, Johanán y Josabad de Gedera, Eliusai, Jerimot, Bealías, Semarías y Cefatías de Haruf,
Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, quienes eran coreitas. Joela y Zebadías, hijos de Jeroham, de Gedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Ezer era su jefe, Obadías era el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados, y el más fuerte podía enfrentar a 1000. Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios del año, y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David. Estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo, y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión, los hicieron volver porque dijeron: nos costará la cabeza si David cambia su lealtad, se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Siclag: Atnas, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Siretai. Cada uno de ellos comandaba 1000 hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores, porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día, más hombres se unían a David, hasta que llegó a tener un gran ejército como el ejército de Dios. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. De la tribu de Judá había 6800 guerreros, armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón había 7100 guerreros valientes. De la tribu de Leví había 4600 guerreros. Entre ellos estaba Joiada, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3700 hombres a su mando.
Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven, con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, había 3000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín había 20.800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la media tribu de Manasés, al occidente del Jordán, 18.000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había 50.000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había 1.000 oficiales y 37.000 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan había 28.600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser había 40.000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, había 120.000 soldados armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla, con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante 3 días, porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel. Ahora les invito a que me acompañen al libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 133, que dice así: Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Salmo de David. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Amén. Y bueno, esa fue nuestra lectura del día de hoy. Hoy en nuestro día 99 leímos 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 10, Primero de Crónicas, capítulos 11 y 12, y el Salmo 133, en donde vemos ese respaldo de Dios al reinado de David, aún con todos y cada uno de aquellos guerreros que estaban fieles a David, que obedecían y que habían escuchado aquella profecía, habían escuchado aquellas palabras de Dios declarando que David sería su rey, que David sería el pastor de Israel. Y así lo fue. Y Dios respaldando su palabra, Dios respaldando sus promesas, y el pueblo viendo cómo la mano de Dios obraba a través de David, su rey. Le damos gracias al Señor por cada uno de aquellos detalles que se mencionan acerca de cada uno de estos guerreros firmes que estaban ahí en la batalla, aún siguiendo deseos que tenía David, y el mismo David sabiendo, entendiendo
el valor que tenía cada uno de sus oficiales, cada uno de estos valientes de David. Y también queremos invitarles a que compartan ese versículo o versículos que ministraron su corazón. En esta ocasión yo escogí el Salmo 133, versículo 1, que dice así: Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Lo leo una vez más. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Qué maravilloso. Qué sorprendente todo lo que Dios hace con una sola persona. Aquel pastor de ovejas ahora era el pastor de una nación. Y cómo aún en medio de tanta adversidad hubo unión en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Dios respaldando su palabra, Dios respaldando a David, aquel hombre conforme a su corazón. Bueno, les invitamos a seguir meditando en la palabra. Recuerden todos los días, lunes a domingo, 7 de la mañana, hora de México, a través de nuestro canal de YouTube, escuchando la voz de Dios. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas, a que le des like, a que compartas este tiempo y que juntos sigamos cada día aprendiendo más y más, permitiendo que el Señor hable a nuestro corazón y ministre nuestras vidas. Que tengas un excelente día. Que Dios siga obrando en tu corazón y te guarde. Que estés muy bien.